Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos cuando son las 4 minutos en Lima y en Bogotá. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, arremetió nuevamente contra el régimen de Venezuela. El funcionario del gobierno de Donald Trump calificó a Nicolás Maduro de dictador, reaccionando así al artículo publicado por el diario The New York Times, en el que se asegura que el venezolano usa las Fuerzas Armadas para retener el poder. En la publicación se señala a Maduro de torturar a los militares para mantenerse en el control del Ejecutivo. Bolton además envía un mensaje al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que evite ser cómplice de dichas acciones. Padrino López afirmó por su parte este martes que en Venezuela no habrá transición alguna. La represión de Nicolás Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de los miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio a las instituciones de Venezuela. Vladimir Padrino, tienes que elegir. Defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O bien serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional. John Bolton ha estado recientemente en el Reino Unido. Ha sostenido un encuentro con la embajadora del gobierno interino de Venezuela, con Vanessa Neumann, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Es una de nuestras invitadas. Embajadora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, siempre un placer estar contigo, Idania. Gracias por invitarme. Hablemos de la visita de John Bolton, de su encuentro con él. ¿Podemos saber de qué se habló? Sí, claro. Entonces, el embajador Bolton estaba en el Reino Unido para mejorar las relaciones con el nuevo gobierno de Boris Johnson, que es el nuevo primer ministro. Y se espera que esa relación entre Boris Johnson y Donald Trump y los dos gobiernos va a ser más apegados aún, por dos razones. Porque Gran Bretaña, porque Boris Johnson y Donald Trump personalmente se entienden muy bien, y también Gran Bretaña se sale de la Unión Europea el 31 de octubre, lo cual significa que la relación especial va a ser aún más especial. Entonces, lo que se habló entre él y yo es el cambio del gobierno de Gran Bretaña y cómo va a impactar eso a la política del Reino Unido hacia Venezuela. ¿Cree usted que puede impactar en la relación, en los pronunciamientos, en las acciones que Reino Unido pueda tomar refiriéndose o en el caso de Venezuela? Bueno, se espera que el Reino Unido tome acciones mucho más fuertes en contra del régimen de Maduro por varias razones. Primero, que Boris Johnson también había denunciado cuando Hugo Chávez en el 2005 regaló gasolina a los autobuses de Londres, a Ken Livingstone, y siempre ha denunciado el chavismo. Entonces él tiene esa estirpe que no tolera el chavismo, no lo acepta, y entonces él siempre tendrá una línea muy dura. También, al salirse de la Unión Europea, Gran Bretaña podrá tomar sanciones mucho más fuertes sin estar atado a los sistemas y los procesos europeos. Gran Bretaña es la mano dura de las sanciones en contra del régimen de Maduro en Europa, pero Europa tiende a frenarlo. Ahora que se desenchufa de Europa, tomará una línea mucho más dura, no solo en las sanciones normales, sino que ya se han declarado que, por ejemplo, van a instaurar un procedimiento de sanciones Magnitsky. Magnitsky son las mega sanciones, que son la bomba nuclear en contra de los rusos, que son por violación de derechos humanos y corrupción. Cuando un corrupto abusa de derechos humanos, se aplica el Magnitsky y esa bomba nuclear. Y eso es lo que Gran Bretaña va a hacer
ahora que se sale de Europa el 31 de octubre. Es decir, nosotros pudiéramos ver o esperar sanciones individuales a funcionarios del régimen venezolano, como las que se han dictado, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza. Exactamente, sí, eso es correcto. Incluso yo tengo información que van a salir más sanciones más duras impulsadas por el Reino Unido, incluso con Europa, en octubre. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero aparte de eso, eso será con Europa, pero aparte de eso, habrá más sanciones de Gran Bretaña y también ellos tomarán un aspecto mucho más duro también en las ganancias del crimen, van a incautar propiedades y todo ese tipo de cosas que el Reino Unido tiene esta capacidad y al estar aislado de los procedimientos europeos puede tomar una línea mucho más agresiva. Embajadora Neumann, usted ha estado muy activa poniendo sobre la mesa la crisis de Venezuela en el Reino Unido, en que haya una mayor comprensión por parte de los británicos. ¿Cómo perciben la crisis de Venezuela? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan sobre lo que ocurre? Bueno, gracias. Sí, ha sido una labor muy interesante que he llevado desempeñando hace como 4 meses aquí, porque al principio ellos tomaban como una línea muy suave con Cuba. Como ustedes saben, ellos no entienden el peligro de los cubanos, de la inteligencia cubana, y ahora que se les ha hecho entender, hemos presentado, yo tengo un grupo del parlamentario que se trata solamente de temas de Venezuela, aquí en Gran Bretaña, y cada mes hacemos un encuentro hemos hecho la crisis humanitaria, las torturas, el allanamiento de la inmunidad de los diputados, cómo están hundiendo nuestra democracia y torturándonos, y el rol que Cuba y los rusos juegan en eso, y Irán también. Entonces, eso les ha hecho entender el peligro de estos países en Venezuela y en toda la región, en Latinoamérica, porque ellos tienen un punto de vista distinto a los americanos, pero ahora, gracias a mi labor aquí de los últimos 4 meses y todos los eventos y todas las charlas y todos los medios y los encuentros privados con los diputados, ahora están empezando a entender la complejidad de la crisis venezolana y la tragedia regional. Y también sigo resaltando, hago hincapié siempre en que esta crisis es regional y los afecta a ellos, porque ellos tienen muchos países aliados, lo que se llama el Commonwealth, la mancomunidad de países que están todos alrededor de Venezuela, empezando por Guyana y en muchos países del Caribe. Entonces, eso ha cambiado el entendimiento y eso ha funcionado muy bien, yo creo. A veces la percepción de que la crisis de Venezuela solamente es importante para la región, hay quien siente que, bueno, lo es para Estados Unidos, pero que Europa quizás no ha tomado las sanciones correspondientes o no ha sido más beligerante porque Venezuela no es importante. Le pregunto, después de estos meses que usted tiene representando al gobierno interino, ¿la crisis de Venezuela es importante para el Reino Unido? Sí, absolutamente es importante. Es importante por 3 razones. Muchos de esos países, o sea, Holanda, los Países Bajos, es un vecino, porque tienes Aruba, Curazao y Bonaire, son Holanda. Guyana es aliado de muchos países, San Vicente y las Grenadinas, Barbados, Trinidad y Tobago, son todos de la mancomunidad británica. Entonces ellos responden a la reina, ellos son su jefe de Estado, es la reina de Inglaterra para todos estos países. Y en cuanto al narcotráfico, también el segundo aspecto es el narcotráfico. 60 a 70% de la cocaína en las calles de Londres viene a través de Venezuela. Y también, entonces, los británicos están usando las drogas que Venezuela exporta. Y también el tercer tema es el lavado de capitales. El lavado de capitales, Londres es un gran centro financiero del mundo, es uno de los más grandes. La familia Jorge Rodríguez lava su dinero y su hija está estudiando aquí en Londres, en el London School of Economics, y la embajada usurpadora aquí en Londres le responde mucho a Jorge Rodríguez y incluso manejan sus capitales. Y eso estoy resaltando, que eso no puede seguir así. Y además, Europa también tiene el resto del lavado de capitales,
sabemos que muchos de los chavistas están tratando de evitar las sanciones americanas usando euros y tienen propiedad y familias en Europa. Entonces, parte de nuestra labor es que se cancelen las visas, se voten ellos y congelen su dinero. Absolutamente impacta, porque si tu economía está siendo usada para lavar dinero de narcotraficantes y torturadores, tú quedas mal. Incluso se te puede castigar a través de una cosa que se llama el Financial Action Task Force, la GAFI, por sus siglas en español, y eso aumenta la deuda nacional si tu economía está siendo usada. Entonces, hay que resaltar que ellos tienen mucho que perder por permitir que este régimen narcotraficante criminal esté usando sus economías y causando un éxodo a estos países que todavía están en una comunidad jurídica, legislativa y de gobierno con ellos. Una última pregunta, embajador, y retomando la visita de John Bolton. Su compromiso, el de Bolton, el de los Estados Unidos en relación a Venezuela, ¿sigue siendo firme? ¿Esa fue su percepción quizás de este encuentro con él? Absolutamente. Eso es algo que él me resaltó luego de que yo le pedí que siguiera, por favor, una estrategia de una línea más dura de tratar al régimen de Maduro como el cartel de la droga que lo es. Y hablamos de estrategias porque eso es un mundo que yo entiendo muy bien. Eso es mi pasado de combatir redes criminales. Entonces hablamos de distintas estrategias para eso. Y él me dijo muy claramente, embajadora, eso cuadra exactamente con el pensamiento de nosotros en los Estados Unidos y es exactamente una estrategia que nos interesa mucho y que queremos seguir. Y él me resaltó que no tenga duda que esto se habla a los más altos niveles, que el presidente Trump mismo está involucrado en las decisiones sobre Venezuela y como bien saben, no solo que Bolton está muy metido en el tema, pero además que Elliot Abrams es el representante especial para Venezuela. Él trabaja en Venezuela todo el día y toda la noche. No tiene ninguna otra responsabilidad. No tiene ni Rusia, ni China, ni Irán. Es solamente Venezuela. Y Elliot Abrams y John Bolton, me dijo el señor Bolton, son amigos hace más de 40 años. Entonces, trabajan realmente conjuntamente y también con el presidente y con Mike Pompeo. Él me resaltó que el compromiso en romper el régimen de Maduro, el compromiso de apoyo al presidente legítimo Juan Guaidó sigue a los más altos niveles del gobierno americano y ahora lo van a aprovechar el nuevo gobierno británico para que también sea una prioridad del nuevo gobierno en el Reino Unido. Y él me dijo que cuando llegó el nuevo canciller británico a Washington, él lo habló personalmente de las acciones más duras que tiene que tomar el Reino Unido en contra del régimen de Maduro. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Venezuela en el Reino Unido. Muchísimas gracias, embajadora, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ti, Dania. Siempre un placer. Igualmente para nosotros tenerla. Son las 5:16, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la decisión de un tribunal de Italia que ha permitido el arribo del buque español Open Arms, en el que permanecían a la deriva desde hace 13 días 147 migrantes. El gobierno italiano había evacuado del navío a 2 bebés con problemas de salud. Organizaciones defensoras de los derechos humanos condenan la falta de acción de los gobiernos europeos para dar apoyo a los ciudadanos extranjeros. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, amigos televidentes, este tribunal italiano ha hecho caso omiso a las órdenes del gobierno de su país al permitir el ingreso del buque Open Arms, quien ya llevaba más de 13 días navegando en alta mar con 147 migrantes a bordo. Luego de 13 días sin rumbo fijo, el buque español Open Arms parte hacia Italia con 147 migrantes rescatados en alta mar. Este destino se toma luego de que un tribunal italiano decidiera levantar la prohibición de entrada a aguas territoriales italianas interpuesta por las autoridades de ese país. Este tribunal sustenta su decisión en la situación de gravedad y urgencia excepcionales en las que se encuentran las personas rescatadas por el Open Arms. Durante estos días en alta mar, 16 personas fueron evacuadas del buque español por motivos de salud.
Este miércoles fueron 2 niños que presentaban problemas respiratorios. Podemos entrar en aguas italianas sin miedo a que se nos multe y se nos confisque el barco. Eso es lo que ando diciendo, y que también ha dictaminado que hay que desembarcar estas personas, pero no dicen qué puerto. Por lo tanto, es el gobierno italiano en el que tiene que responder ahora a su administración, a su justicia, ¿no? Veremos cómo transcurre en el paso de las horas, veremos lo que pasa. De su parte, la ONG Amnistía Internacional critica la posición pasiva que habría adoptado en este tema el gobierno de Pedro Sánchez y pide alcanzar un acuerdo europeo para que siempre se permita el arribo de estos barcos. Desconcertados ante la falta de respuesta de un gobierno que hace un año, por ejemplo, con el Aquarius, demostró que quería ser parte de la solución y poner en el centro, en primer lugar, acoger a las personas que necesitan, o sea, que están en el mar. O sea, lo primero son las vidas, lo primero es el desembarco en puerto seguro. Otro problema parecido es el que está viviendo el barco Ocean Viking, contratado por las ONGs Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, quien lleva a bordo 356 migrantes rescatados. Televidentes de la tarde, y desde que el gobierno de Italia en junio del año pasado prohibió el ingreso de estos migrantes a través de estos barcos controlados por las ONGs, ya son más de 2.000 las personas que han sido prohibidas de ingresar a Italia. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la revisión que plantea el presidente electo de Guatemala para la revisión del acuerdo sobre tercer país seguro que firmó con Guatemala y Estados Unidos, o Guatemala con los Estados Unidos. Criticó las políticas migratorias de Trump y rechazó que use el desespero de los centroamericanos como un tema político. Aquí es no llegar a la confrontación. O sea, yo entiendo la posición del presidente Trump por cumplir una promesa de campaña que es la única que le hace falta de cumplir. Y él está en un proceso de campaña ya para buscar su segundo término. Es que el crimen organizado no respeta fronteras. Y siempre he creído yo que el crimen organizado, el enfrentamiento al crimen organizado, tiene que ser multinacional. No puede ser enfrentado por una nación sola, porque el problema no está en la persecución penal del corrupto. El problema está en que el sistema genera corruptos. Y nadie entró a la corrección del sistema. Entonces estamos siempre atacando de nuevo otra vez los efectos, pero no la causa. Es noticia la muerte de al menos 4 personas adultas y 2 niños, quienes resultaron heridos luego de que un cerro colapsara en el puerto de Valparaíso, en Chile. El deslizamiento de tierra destruyó una vivienda en la que dormía una familia y un estacionamiento de vehículos. Los menores fueron trasladados a un hospital local donde se recuperan. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar, ya que el desplome ocurrió en una zona concurrida. La Gobernación, la Intendencia, la Municipalidad del Paraíso, la ONEMI están trabajando coordinadamente para poder tener certezas de la situación que ha tenido lugar, de las personas que pueden haber perdido la vida. Y la concentración es que los recursos del gobierno están desplegados, todos los que sean necesarios para que podamos estar en el rescate en forma oportuna en el sitio del lugar del derrumbe. ¿Qué es eso? Es noticia México, donde la justicia ha dado el primer gran paso para castigar hechos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue arrestada Rosario Robles, quien se desempeñaba como ministra de Desarrollo Social en el sexenio pasado. Un juez ordenó que se le iniciara un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, un cargo que se castiga con hasta 7 años de prisión. La exfuncionaria fue imputada el viernes pasado en esta causa, tras ser acusada por la Fiscalía de haber causado un daño a la hacienda pública por alrededor de $250 millones. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo determinó auto de vinculación a proceso contra Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. También determinó, a petición de la Fiscalía General de la República, la prisión preventiva justificada ante el riesgo de que pudiera fugarse del país, por lo que ordenó su traslado al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla.
Durante la audiencia, que duró casi 12 horas, el juez consideró que el Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias para iniciarle un proceso penal a Rosario Robles por su presunta omisión al no informar a su superior jerárquico, en este caso al expresidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades detectadas cuando estuvo al frente de la Sede Sol y de la Sedatu, y de haber sido omisa al no evitar que presuntamente se siguieran desviando los recursos públicos. Durante la audiencia, la defensa de Rosario Robles informó que sí se le había notificado al entonces presidente Enrique Peña Nieto de estas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, a través de la línea roja del teléfono del gobierno federal y en reuniones de gabinete. Sin embargo, el juez determinó que lo que se requería era una prueba por escrito y no solo la versión de palabra. El juez retomó una de las pruebas presentadas por la defensa de Rosario Robles en el sentido de que ella le había notificado a su sucesor, José Antonio Meade, en la Sede Sol, mediante un acta de entrega-recepción de las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que dejó abierta la posibilidad al Ministerio Público Federal determinar si iniciaba una investigación al exsecretario José Antonio Meade. Ante el juez, dijo que no era su intención evadir la acción de la justicia. Dijo que tiene 24 años viviendo en la Ciudad de México y agregó: no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente. Soy una mujer que ha vivido de su trabajo. Primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter. Se las dejo en pantalla siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal, como le digo cada día, leo siempre sus comentarios. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, se reporta un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Un sospechoso abrió fuego contra varios agentes de la policía dentro de una casa en Nicetown, en Filadelfia. Al menos 4 resultaron heridos. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en condición crítica. Testigos dicen haber escuchado más de 100 disparos en relación a este evento que estamos comentando. La policía mantiene acordonada la zona porque el tirador sigue efectuando disparos y no ha sido neutralizado por los agentes hasta este momento. Son imágenes en vivos las que tienen en pantalla. Es una noticia en desarrollo que ampliaremos en nuestros próximos espacios informativos y en la tarde, por supuesto, en la medida que vaya llegando información del mismo. Es en Nicetown, en Filadelfia. La comunidad mexicana fue una de las más afectadas por la masacre en Texas a propósito de este nuevo tiroteo. Se trata del paso de un hecho que partió en dos la vida de muchas familias. Sin embargo, muchos se resisten a dejar los Estados Unidos. Esta es la historia de Mayra Palacios, cuyas hijas cruzan todos los días la frontera entre México y los Estados Unidos para poder ir a su escuela en El Paso. Se niegan a estudiar en territorio mexicano. Emiliana Molina tiene la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues durante nuestra estadía en El Paso, Texas, tuvimos la oportunidad de hablar con varios inmigrantes hispanos que viven en esa ciudad. Muchos nos comentaban la travesía que hacen a diario para ir a estudiar, a mercar o incluso a visitar a familiares entre México y Estados Unidos. Pero cuando estábamos cruzando la frontera por el puente de Santa Fe, nos encontramos con una inmigrante muy particular que vive en la ciudad de Juárez hace 2 años y hasta el día de hoy no logra acostumbrarse. 10 días después de la masacre en El Paso, Texas, que cobró la vida de 22 personas, entre estas 8 mexicanos, los residentes se preparan para otra vigilia en honor a las víctimas. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Durante nuestra visita a la ciudad, logramos hablar con decenas de migrantes hispanos que vivían entre El Paso y Juárez. Los latinos aguantan a diario las filas de 1 o 2 horas con temperaturas de más de 40 grados centígrados para ir a mercar, estudiar, trabajar o visitar a familiares entre México y Estados Unidos.
Así que gradualmente fueron recortando personal, fueron quitando perros que ayudan a buscar drogas, todo ese tipo de ayuda que de una manera u otra lo hubiera hecho más rápido el cruce. Mientras cruzábamos el puente de Santa Fe entre ambos países, nos topamos con Mayra Palacios, una mexicana que vivía en Estados Unidos hasta el 2017. Y a mí me deportaron. ¿Y a usted por qué la deportaron? Por no traer licencia y por manejar sin papeles y sin licencia y sin ID. Después de vivir 19 años en la Unión Americana, Mayra se vio obligada a empezar desde cero en Juárez con sus 2 hijas, ciudadanas americanas. Las menores de 16 y 11 años cruzan la frontera a diario para estudiar en Estados Unidos. Estoy esperando a mis niñas porque fueron al doctor en Estados Unidos. ¿Y por qué fueron al doctor en Estados Unidos? Para los físicos de la escuela, porque ya van a entrar el lunes y después. Hoy en día, Mayra hace lo posible por sacar a sus hijas adelante con los pocos recursos que tiene en Juárez. Pues la vida ya es más tranquila, más segura. Aquí está bien feo. O sea, no me adapto. No me adapto a estar aquí. A pesar del reciente tiroteo en El Paso, para hispanos como Mayra, vivir en Estados Unidos continúa siendo una mejor opción que sobrevivir en Juárez. ¿Qué pensamiento se le viene a la cabeza ahora? Pues sí, batalla mucho. Batalla uno mucho con los 3 días porque da miedo, a mí me da mucho miedo. Porque son adolescentes y porque pues la vida ya es más tranquila, más segura, aquí está bien feo. La administración de Trump ha continuado deportando a miles de inmigrantes con un estatus irregular en el país. Pero Mayra le pide al presidente que deporte a los inmigrantes con antecedentes criminales. Y no hay inmigrantes como ella, que intentaban mantener un perfil bajo para cumplir el sueño americano. Le pediría pues eso, que nos dejara regresar a los que no somos delincuentes, que no hacemos nada, o sea, nada más era trabajar y vivir. Cabe resaltar que como la historia de Mayra, hay miles. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. México, por cierto, avanza en su intención de denunciar por terrorismo a Patrick Crusius, autor del tiroteo en Texas. En conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que en los próximos días visitará la ciudad de El Paso, donde el pasado 3 de agosto el joven asesinó a 22 personas, entre ellas 8 ciudadanos mexicanos. El criterio que nosotros hemos puesto sobre la mesa es el que acabo de describir de manera muy resumida, que es: lo consideramos un acto de terrorismo. ¿Por qué lo consideramos un acto de terrorismo? Porque coincide con ese tipo penal, ese género. Es decir, hay una serie de personas que proponen actuar en contra de los mexicanos. Y por eso pensamos que es terrorismo. La palabra terrorismo viene de terror. Ese es el objetivo. Hay un tipo penal en Estados Unidos, hay otro tipo penal en México. México presentará su tesis, sus convicciones, sus elementos de carácter jurídico en su momento. Lo que pienso yo es que vamos por buen camino. Hay un tratado de cooperación entre México y Estados Unidos en esa materia y en esta ocasión México va a reunir toda la información vía la Fiscalía General de la República y vamos a estar insistiendo en eso. ¿Por qué? Por 2 razones. Una razón es por justicia respecto a lo que ocurrió. Y la otra razón es para prevenir, disuadir que se vuelva a cometer uno de estos eventos. En otro orden de ideas, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos prohibió llevar a bordo de vuelos comerciales los ordenadores portátiles MacBooks Pro fabricados entre septiembre de 2015 y febrero de 2017. La medida fue adoptada luego de que la compañía Apple aceptara que sus baterías pueden llegar a incendiarse. La información en Miami la tiene Paola Serna. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta prohibición comienza a partir de ahora en los Estados Unidos y es que las autoridades aeronáuticas no permitirán a aquellos viajeros que porten la MacBook Pro, este computador portátil de 15 pulgadas, específicamente los que fueron adquiridos desde septiembre del 2015 a febrero del 2017. La razón es que las baterías suelen recalentarse y pueden incendiarse, lo cual es un riesgo
para los aviones. Es por eso que es importante que las personas sepan cómo identificar si sus computadores hacen parte de este listado y puedan incluso enviarlos directamente a la fábrica de Mac, donde les hacen gratuitamente el cambio para evitar, entre otros, violar leyes federales. Lo que pasa con estos computadores es que tienen unas baterías, ¿verdad?, que tienen un defecto, que pueden sobrecalentarse y provocar inclusive fuego o calentarse al punto que queman algo, y eso puede representar un peligro dentro del avión. Entonces, cuando tú llevas un tipo de estos artefactos, de este tipo de baterías, si tú lo tienes, por ejemplo, dentro de la cabina, por lo menos hay el chance de que uno lo puede apagar. Pero si está dentro del equipaje es sumamente peligroso porque no se puede apagar. Entonces eso usualmente fuerza a los aviones a aterrizar. Usted tiene que chequear el serial, tiene que ir al sitio en la web de Apple, chequear su serial y ver si le aplica a su computadora. Obviamente si usted no tiene una computadora de 15 pulgadas no le va a aplicar y no está registrado durante ese año. Pero si lo tiene, usted va a tener que iniciar un proceso donde usted lo tiene que enviar a Apple. Apple tiene que básicamente cambiar la batería y enviarle su computadora. Mi recomendación es que usted chequee antes de ir al aeropuerto. Esta no es la primera vez que dispositivos móviles han sido prohibidos. Hace no mucho tiempo pasó con Samsung, y yo que soy un viajero frecuente le puedo decir, yo vi personas que tuvieron que sacar sus dispositivos y los tuvieron que dejar en el aeropuerto. Entonces, en ese caso usted tiene dos opciones: usted lo puede enviárselo por FedEx o por otro tipo de correo, o usted va a tener que dejarlo en algún lugar, pero no le van a permitir abordar, y le advierto que si usted aborda después que le han dado esa advertencia y algo ocurre y usted es descubierto, se le pueden poner cargos por poner en riesgo la seguridad de un vuelo dentro de los Estados Unidos. De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Consumo de Productos en Estados Unidos, han sido vendidas alrededor de 460,000 de estas unidades que se encuentran afectadas y que quedan totalmente prohibidas en las aeronaves en Estados Unidos a partir de ahora. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paula, gracias por la información. Y el escalamiento de la tensión en Hong Kong ha motivado un pronunciamiento de la Comisaría de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La entidad ha pedido diálogo para encontrar una solución pacífica a la crisis, así como lo ha hecho en otras partes del mundo. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, también se ha pronunciado hoy sobre el malestar social en la región administrativa e independiente. Alejandro Rincón tiene el reporte en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde de miércoles para todos. La Organización de Naciones Unidas ha reaccionado por ahora a la saga de malestar social en Hong Kong a través de su Alta Comisaría para Asuntos de Derechos Humanos, entidad que recordó la importancia de conservar los derechos a la libertad de expresión y también de libre asamblea o reunión. En ese sentido, giró la declaración entregada por el portavoz de esa entidad de la Organización de Naciones Unidas. A continuación, más de la voz entregada por el organismo internacional sobre la preocupación que hay ahora mismo por la represión a los manifestantes en Hong Kong. Y es importante intentar llegar a cabo una solución por la gente de Hong Kong. También se hace un llamado a las autoridades y al pueblo de Hong Kong a que se comprometan en un diálogo inclusivo para resolver estos incidentes, porque sabemos que es la única forma de alcanzar una estabilidad política. Rupert Colville, el portavoz a quienes ustedes acaban de escuchar, también dijo que Naciones Unidas tiene información preocupante según la cual ciertos actos de represión en contra de los manifestantes han constituido violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, apuntaba al uso de gases lacrimógenos en áreas cerradas como el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, en imágenes que han dado la vuelta al mundo y han generado preocupación en la comunidad internacional. Y es allí en donde toma más fuerza ese pedido que hace Naciones Unidas a las autoridades de Hong Kong para que investiguen la acción de quienes están intentando contener las olas de movilización social. Entre tanto, aquí en los Estados Unidos ha reaccionado ya el Departamento de Estado, también a través de una de sus portavoces, asegurando que la administración Trump tiene profunda preocupación por la ola de malestar social de las últimas horas y sobre todo ha pedido contención a todas y cada una de las partes de este malestar. Estados Unidos pide a todas las partes evitar la violencia. Es importante que el gobierno de Hong Kong respete la libertad de expresión. La continua erosión de la autonomía de Hong Kong pone en riesgo su estatus especial.
De regreso aquí a la sede general de la Organización de Naciones Unidas, todavía no se produce una voz directa de la jefatura del organismo internacional, del secretario Antonio Guterres. Sigue esperándose algún tipo de comentario o llamado de atención justo cuando ahora hay un temor de que pueda haber una represión adicional o cada vez más aguda a los manifestantes de oposición. No en vano, en las últimas horas, en particular en el transcurso del martes, el presidente Donald Trump aseguraba que los organismos de inteligencia de la Unión Americana consideraban o habían notado el movimiento de elementos del ejército de China, e incluso en las últimas horas se ha notado o ha denunciado el movimiento de fuerzas paramilitares de China hacia la frontera con Hong Kong, lo que puede hacer previsible que incrementará esa saga de represión en contra de los manifestantes. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Está con nosotros Andrés Servín, él es analista internacional, presidente del Centro de Pensamiento, coordinador regional de investigaciones económicas y sociales. Señor Servín, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo explicarle a la gente lo que está pasando en Hong Kong? El por qué es tan importante para ellos defender sus libertades públicas dentro de este sistema administrativo híbrido que quizás muchos no tengan claro. Bueno, es fundamental para la gente de Hong Kong mantener el grado de autonomía relativo, por cierto, pero autonomía al fin con respecto a China continental y a las decisiones de Beijing. Y esto tiene que ver con el legado tanto político como jurídico de la etapa colonial donde estuvieron ocupados por Gran Bretaña, y en el 97, al ser devuelta la colonia a China, se llegó a un acuerdo por el cual se establecía un sistema de un país, dos sistemas. Esto quiere decir que Hong Kong no funciona como sistema político de la misma manera que China continental, y mantiene una serie de características autónomas, relativamente autónomas, insisto, porque finalmente la designación del gobernador o la gobernadora lo hace Beijing en función de las propuestas que vengan de Hong Kong, pero se mantiene la libertad de expresión y la libertad de asociación. Entonces, en función de esto y de una serie de otros elementos jurídicos, la gente de Hong Kong ha rechazado recientemente la decisión de establecer una ley de extradición de gente acusada en China continental, porque considera que eso facilitaría un mayor control de Beijing sobre la ex colonia de Hong Kong, el territorio de Hong Kong en este momento. Entonces, hay que entender, estos dos sistemas son muy importantes porque están claramente diferenciados en los términos que ya señalé, pero además, de alguna manera, en el año 47, supuestamente va a haber una reunificación total de Hong Kong con China, con lo cual es altamente probable que Hong Kong pierda estas características autónomas que tiene hasta este momento. Y esto también tiene un reflejo con respecto al debate en relación a Taiwán, porque si bien un sector, algunos partidos políticos de Taiwán han estado hablando de una reunificación con China continental bajo este mecanismo de un país, dos sistemas, el actual presidente, la actual administración de Taiwán se resiste. En resumidas cuentas, hay una gran movilización por parte de los sectores más jóvenes, que son los sectores que se ven más amenazados en sus derechos, por un lado, y por otro lado también son los sectores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Hay dificultades de residencia, dificultades de empleo en un territorio que tiene un cierto sobredimensionamiento demográfico. Ahora, evidentemente es entendible, sobre todo en la población más joven, la que no quiere perder el derecho a la protesta, la que no sabe qué pasa en el 47 cuando exista o esté... se pueda concretar esa reunificación, perder esto, es como hacerse sentir o hacerse presente. Ahora, hay alerta por la movilización del ejército chino a la frontera. ¿Entrará China? Bueno, yo creo que el costo político para China es muy alto. Es decir, según la ley básica de Hong Kong, que es el equivalente a la constitución del territorio, China
podría intervenir en el caso de desorden o en el caso de una crisis humanitaria. De hecho, China tiene estacionadas tropas en el territorio. Lo que pasa es que también hay un movimiento que ha despertado ahora muchas alarmas en la provincia conlindante de Zhejiang. Pero la realidad es que una intervención militar tiene un costo muy alto para Beijing y es más probable que la opción sea la presión económica. En la medida que gran parte de los negocios y la economía de Hong Kong es una economía básicamente financiera y de servicios, están relacionados con China continental, si se van recortando las posibilidades de estos flujos económicos con China continental, la economía de Hong Kong, que de hecho ya está con algunos problemas y ha venido decreciendo, podría verse seriamente afectado, y la comunidad empresarial de Hong Kong por eso también no está muy de acuerdo con estas movilizaciones de los sectores más juveniles, porque ve amenazados sus intereses en términos de su relación con China continental. ¿Tiene razón China cuando señala que Estados Unidos alienta las protestas? Bueno, China utiliza ese argumento. Evidentemente, el señalamiento entre ayer y hoy de que ha rechazado que atraque un barco norteamericano en Hong Kong tiene que ver con esta argumentación de que los que alientan la protesta de alguna manera están vinculados con esta idea de las revoluciones de colores y las movilizaciones contra sistemas autoritarios, el de China incluido. Claro. ¿Hasta qué punto eso es cierto o no? Bueno, yo creo que sí. Estados Unidos tiene una posición muy a favor, lo acabamos de escuchar, en relación con las movilizaciones y las reivindicaciones que plantean los que están protestando en Hong Kong, pero a la vez esto tiene que ver con toda una situación geopolítica más amplia de Estados Unidos y su interés de acotar el accionar de China en la zona del Indo-Pacífico, y esta es una definición muy utilizada por la administración Trump, en donde sí se trata de limitar el accionar potencialmente bélico y eventualmente económico también de China en el área del Indo-Pacífico. Es muy llamativo esto porque ahora cada vez menos se habla de Asia-Pacífico y se habla del Indo-Pacífico como el espacio de seguridad, el teatro de operaciones en donde Estados Unidos quiere asegurar sus intereses geopolíticos. Señor Servín, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buena tarde. Con esto, tiempo de una nueva pausa. Continuamos con más en la tarde de hoy. Un grupo de militares venezolanos que le dio la espalda a Nicolás Maduro llegó a la frontera entre Perú y Chile a la espera de la autorización para poder ingresar a territorio chileno. Estos uniformados, que forman parte de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía, están en compañía de 5 mujeres, esposas, una de ellas embarazada, y 5 niños, 5 menores de edad. Quiero presentar a nuestro próximo invitado, conversar con ellos y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con este grupo de jóvenes militares que se encuentra en la frontera, como les decía, entre Perú y Chile, exactamente en la ciudad de Tacna. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Jason. Es el sargento de segunda, Jason Cruz, quien está con nosotros. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes. ¿Por qué? Entiendo que ustedes estuvieron en Cúcuta por unos meses, en Colombia. ¿Por qué no se quedaron allí? Fueron acuerdos entre el gobierno de Colombia y el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, donde se nos colocaron tres propuestas sobre la mesa, entre las cuales una de ellas era quedarse en Colombia como solicitante de refugio sin ningún beneficio. La número 2, optar por un arriendo, un permiso de trabajo y
un arriendo con un subsidio de 250.000 pesos al mes. Y la tercera, un salvoconducto y una ayuda económica de 400.000 pesos para salir de Colombia. Entiendo, Jason, que entonces ustedes optaron por esa tercera opción. Sí, señora. ¿Cuándo emprendieron camino, ese camino que pretenden les lleve a Chile? Nosotros emprendimos camino aproximadamente el 20 de julio. Ya con el día de hoy tenemos 27 días en este viaje. ¿Siempre se plantearon, Jason, que fuese Chile el punto de llegada? Sí, señora. ¿Qué pasó al llegar a este punto de la frontera donde se encuentran? Nos hemos dirigido en 2 ocasiones al complejo fronterizo de Chacayuta, donde nos hemos encontrado con funcionarios de la PDI chilena, donde nos dicen que ahí no se hace ningún tipo de trámite. Nos dicen que si no nos movemos de ahí, de donde están ellos, será utilizada la fuerza para corrernos de ahí. De hecho, que está establecido en la ley 20.430, perdón, para refugiados, donde dice que se tendrán todas las amnistías y toda la mayor colaboración como solicitantes de refugiados y no la devolución de frontera. Ya en 2 ocasiones nos han devuelto diciendo que el proceso se hace en el consulado. Nos hemos dirigido hacia el consulado y en este consulado no se consigue respuesta por parte de ningún funcionario. ¿Se han comunicado con la embajadora del gobierno interino, Guarequena Gutiérrez, la embajadora que está en Chile? Sí, con la señora Guarequena. La señora Guarequena hizo una carta diplomática hace unos días. Está esperando una respuesta por parte del gobierno de Chile. ¿Qué les dijo ella? Es decir, ¿cuál es su punto de vista de lo que está ocurriendo? Su explicación hacia nosotros es de que ella comprende que nuestro caso es vulnerable, pero ahorita está muy difícil la situación en cuanto a la entrada como refugiado hacia el país de Chile, que ella dirigió mencionada carta, pero es decisión del gobierno chileno si nos permite la entrada o no como solicitantes de refugio. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tienen que esperar por la respuesta? Pues por los momentos, llegamos aquí el 30 de julio en la madrugada. Hemos pasado momentos muy difíciles. Nosotros somos militares, estamos acostumbrados a cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de situación, pero nuestras esposas e hijos no. De verdad hemos pasado situaciones críticas. Por los momentos contamos con un refugio que nos ayuda por las noches, nos quedamos y salimos en las mañanas. La situación, entre más tardan para dar una respuesta, más aumentan las necesidades. Tenemos una mujer en estado de gestación de 8 meses con 1 semana de embarazo y los niños, un niño con principio de asma, los niños con fiebre, tos. El clima no es el mismo de donde nosotros venimos. Es muy difícil, nos pega a nosotros que somos unos adultos, imagínense a unos niños. Sargento Jason, ¿qué piensan hacer si no los dejan entrar a Chile? Pues la verdad sería una opción a última instancia, porque nuestra meta y tenemos la red de apoyo es de nuestros familiares, amigos o allegados es en el país de Chile. Nosotros prácticamente ahorita somos unas personas apátridas, no porque queramos, sino porque dimos un paso para la liberación de nuestro pueblo y en respaldo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y de verdad solicitamos de que el gobierno de Chile nos ayude en lo más pronto posible porque no podemos seguir en esta situación. ¿Cómo se están manteniendo ahora?
No, pues la verdad no tenemos ninguna fuente de empleo, no contamos con nada de eso. Por ahí la mujer en estado de gestación, estamos tratando de movernos a través del representante de la embajada de Juan Guaidó aquí en Perú, para ver si se le hacen unos estudios, ya que no ha estado en ninguna consulta médica desde hace 4 meses. Y nuestro sustento día a día es por parte de algún familiar o algún amigo que nos colabora para poder surgir para el alimento del... ¿Se han comunicado? El representante del gobierno interino en Chile es el embajador Carlos Escul. ¿Se han comunicado con él? ¿Han podido conversar con él? Sí, señora, hoy tuvimos comunicación con él. ¿Qué les dijo? Que ya tenía en cuenta de nuestro caso, que haría lo posible en ayudarnos, ya que nuestra meta es llegar al país de Chile, que mientras que nos encontremos aquí, él nos va a ayudar respecto a la mujer en estado de gestación, que es la prioridad que tenemos ahorita en el grupo, para sus estudios, para que se realice un estudio y para que vaya a una cita médica. Quiero darle las gracias a Jason Cruz, sargento de segunda, quien conversa o quien tiene la vocería de este grupo de jóvenes militares que están allí en la ciudad de Tacna, en Perú, y que conversan con nosotros en este momento. Ellos, y quiero recapitular un poco de lo que nos ha dicho, salieron desde Cúcuta con la propuesta de recibir una ayuda económica para seguir camino hacia el país de destino que ellos decidieron que sería Chile. Y no han podido ingresar, no se les da o no fluye el trámite correspondiente, y la situación y la circunstancia es la que ustedes acaban de escuchar. Vamos a intentar el día de mañana conversar con los embajadores, bien con Carlos Escul en Perú o bien con la señora Guarequena en Chile, para ver qué tipo de gestión se está haciendo. Sargento Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Gracias a ustedes por su colaboración y por aportar su grano de arena en nuestro caso. Dios los bendiga. Igual a ustedes. Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro, en voz del presidente de la cuestionada Asamblea Constituyente, amenazó con convocar a elecciones parlamentarias anticipadas. Ha sido tema las últimas 48 horas. Ante esa declaración, el Grupo de Lima emitió un comunicado en el que rechaza la estrategia del madurismo al considerar que es inconstitucional, así como un desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana. El comunicado subraya que el intento de convocatoria es una nueva muestra de la clara violación de todas las normas democráticas por parte del régimen chavista. También se critica las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia madurista y de la Asamblea Constituyente contra diputados de la Asamblea Nacional. Allanamiento de la inmunidad a otros 4 parlamentarios. Uno de ellos pudo conversar con nosotros aquí mismo, Tomás Guanipa, hace 2 días atrás. Estos engrosan o pasan a engrosar la ya abultada lista de perseguidos políticos por el régimen que impera en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Acceso a la Justicia ha puntualizado que el Tribunal Supremo ha alcanzado las 100 decisiones arbitrarias contra la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente encargado, Juan Guaidó. Recordemos que desde diciembre de 2015 el tribunal ha buscado la manera de anular el Parlamento, sirviéndose de fallos que han ido despojando de funciones al Poder Legislativo. Hasta la fecha son 105 las sentencias del tribunal contra la Asamblea Nacional con la finalidad de bloquearlo. Que el pueblo ha depositado... Con esto vamos a la pausa.
El presidente de Argentina cambió de tono el día de hoy. Mauricio Macri anunció nuevas medidas económicas tras la derrota que sufrió el pasado domingo en las primarias que definieron los binomios presidenciales para los comicios de octubre, en los que el presidente Macri aspiraba a reelegirse. El mandatario anunció un aumento del salario básico. También ofreció disculpas por las declaraciones que dio el lunes, en las que sugirió que los argentinos se equivocaron en su elección al votar por su rival, el peronista Alberto Fernández, que tiene como fórmula vicepresidencial a la exmandataria Cristina Fernández. En 2 días, el presidente de Argentina cambió de discurso. Pasó de culpar al kirchnerismo del desplome económico que siguió a las primarias del domingo. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. A asumir la responsabilidad por su derrota electoral tras recibir esta semana una lluvia de críticas. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Reconoció que argentinos que lo votaron en los comicios de 2015 dejaron de apoyarlo porque tuvieron que apretarse el cinturón. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Pero aseguró que recibió del kirchnerismo una Argentina en precarias condiciones. 3 años y medio es mucho tiempo. Y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país. Dijo haber escuchado el mensaje en las urnas y anunció un alivio económico que beneficiaría a 17 millones de trabajadores. Salario mínimo. Entre las 10 medidas económicas sobresale el aumento por segunda ocasión en 2019 para 2 millones de trabajadores que ganan el sueldo básico. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Pymes. Las pymes tendrán hasta 10 años de plazo para ponerse al día en sus impuestos vencidos. Porque reconocemos su valor y se van las deudas que están teniendo. Precio del combustible. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Finalmente, el presidente Macri confirmó su compromiso con el diálogo. Aseguró haber conversado en las últimas 48 horas con algunos de los candidatos a las elecciones generales del 27 de octubre. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Aunque no lo mencionó de manera directa, envió un mensaje a su principal rival, el peronista Alberto Fernández, con quien aún no ha hablado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos. Macri cerró su discurso ratificando que seguirá dando la pelea y prometió sacar a los argentinos de la coyuntura actual. Para ese momento, lo hizo en horas de la mañana el presidente Mauricio Macri, dirigirse a los argentinos. No había conversado con Alberto Fernández, lo hizo después. Y ha escrito un mensaje en su red social de Twitter, pero más adelante les voy a decir exactamente lo que ha colocado el presidente Macri. Por ahora, quiero saludar a nuestro próximo invitado, Fernando Pedrosa, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Señor Pedrosa, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y bueno, buenas tardes aquí en Buenos Aires. ¿Cómo, y me gustaría comenzar por allí, cómo entender que el presidente Macri tome este tipo de medidas justamente ahora, ¿no? Quizás muchos le pidieron justamente que lo hiciera antes del proceso electoral de las primarias, pero además son medidas que él mismo criticó en su momento, el peronismo, por este tipo de medidas que hoy anuncia. Bueno, ha perdido las elecciones por 15 puntos, una diferencia que nadie, y menos él, esperaba, y esos 15 puntos han sido sectores muy importantes de la clase media que antes lo apoyaban y que pasaron a apoyar al candidato rival. En estos 3 años de gobierno, Macri se ha olvidado bastante de la clase media. Ahí está una explicación para esta derrota, la clase media que había sido su principal apoyo electoral. Entonces, bueno, ahora la próxima vuelta va a ser dentro de poco tiempo, a fines de octubre, y necesita desesperadamente recuperar ese apoyo perdido.
Las medidas que ha anunciado el presidente Macri hoy, señor Pedrosa, ¿usted cree que le devuelvan algún tipo de apoyo? Mire, yo no creo que le devuelvan el apoyo suficiente para ganar la elección, para dar vuelta la elección, no creo. Sin embargo, si consigue algún pequeño apoyo extra, va a lograr posiblemente retener algunas ciudades muy importantes como la capital federal, que está al borde de ganarla, como Mendoza, y quizás pueda aumentar el número de bancas en el Congreso. Entonces yo creo que eso es un tema. Y en segundo lugar, porque también Argentina tiene una tradición en que los presidentes no peronistas no terminan su mandato. Entonces creo que también está pensando en terminar su mandato lo más seguro posible. Claro. Y en este orden de ideas, y ya que usted lo menciona, déjeme compartir con nuestra teleaudiencia lo que el presidente Macri escribía en su cuenta de Twitter, escribió hace unos minutos en relación a la conversación que sostuvo con Alberto Fernández. Lo tienen en pantalla. Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible la economía de los argentinos. ¿Era necesaria esta conversación? Bueno, en realidad el problema que tiene hoy la economía es que los mercados no le creen al candidato que ganó, Alberto Fernández. Por tanto, el dólar empezó a dispararse, los bonos nacionales cayeron y la amenaza de un default está muy presente. Por lo tanto, como el oficialismo es evitar que la crisis externa pierda el control, ¿no? Eso no le conviene a ninguno de los dos porque todavía hay una votación por delante. Es decir, así que yo creo que esta conversación era muy necesaria. Mantener, digamos, la estabilidad del país de aquí a octubre, de aquí a diciembre, es responsabilidad finalmente de ambos. Totalmente. Los mercados tienen un problema sobre todo con el líder peronista, más que con Macri. No es que no le crean a Macri, hoy a Macri lo ven como un líder débil que ya no puede garantizar el futuro. En cambio, lo que ven con cierta preocupación son las declaraciones que hizo Alberto Fernández en contra del Fondo Monetario, en contra de Estados Unidos, en contra en general del mundo occidental, y creo que lo que hay es una duda sobre si Argentina en el futuro va a cumplir con sus obligaciones externas. Es decir, si la Argentina del futuro cumple con los compromisos asumidos por el presidente Macri. Exactamente. ¿Cumplirá Alberto Fernández con estos compromisos? Y yo creo que la charla de hoy es porque él también está preocupado. Claro. Creo que Alberto Fernández estaría más cómodo cumpliendo sus compromisos y dejando que las peleas y las disputas sean solo verbales. Pero para eso necesita que el país llegue tranquilo también a las elecciones, donde él es un virtual ganador. Quedó ahí no más del 50% de los votos. Claro, es decir, el candidato del peronismo, Alberto Fernández, tampoco gana nada finalmente con un desequilibrio financiero y económico que se pueda producir en Argentina. Al final eso los afecta a todos. La pregunta que me gustaría hacerle, usted acaba de decirlo, la charla, el aceptar esta conversación cuando había dicho ayer que no tenían nada de qué hablar el presidente Macri y él, demuestra, como usted señala, también pienso lo mismo, que el señor Fernández está preocupado. La pregunta es, ¿el kirchnerismo piensa lo mismo que el señor Fernández? Eso es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que hay elecciones y que la gente que votó a Fernández antes votó a Macri.
y están mirando, están esperando a ver cómo actúa cada uno. Así como dejó a Macri y se fue a Fernández, puede hacer el movimiento inverso. Yo creo que el kirchnerismo está esperando ganar. Está esperando ganar sin importarle más nada, ¿no? Entonces creo que quiere asegurarse la victoria y después verán qué hacen, porque una vez que terminen las elecciones, que va a ser en octubre, aún queda un mes y medio hasta el cambio presidencial, que va a ser en diciembre. Entonces yo creo que a Argentina le esperan unos meses muy difíciles, donde cada día va a ser un desafío para todos, en un país que tiene una historia bastante conflictiva en cómo termina sus gobiernos. Entonces, yo creo que va a haber que observar esta situación día a día. Hoy ha sido un mal día también, el dólar ha subido, la moneda argentina se ha devaluado fuertemente. Entonces, me parece que... Creo que hay preocupación en todo el ambiente político. ¿Cree usted, señor Pedrosa, que Argentina soporte estos 4 meses? Y digo 4 como bien usted ha señalado, porque las elecciones son en octubre, pero hasta diciembre nos entrega la nueva presidencia. Y en caso de desestabilización, ¿podemos ver una renuncia del presidente Macri? A mí me parece difícil hoy, ¿no? Nuestra historia, la historia argentina, dice que todo es posible, que esto ha pasado varias veces, pero me parece difícil que hoy ocurra eso, sobre todo por la conversación que han tenido hoy. Pero también acá se juegan otras variables, ¿no? Variables económicas, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, cómo van a actuar los sindicatos, los movimientos sociales. Me parece que están todavía todos un poco choqueados, sorprendidos por cómo fue la elección, a favor y en contra, ¿no? Me parece que hay que dejar pasar esta semana, sobre todo, para ver cómo va a encarrilarse o no la situación, ¿no? Yo creo que hoy el presidente Macri está sin ningún tipo de legitimidad, pero a priori no parece que su continuidad corra peligro. Pero fíjese, ¿no? El solo hecho de decir al día de hoy el presidente Macri está sin legitimidad, y uno diría, pero ¿por qué no legitimidad? Al final es el presidente, y como en otros países y procesos democráticos, si el presidente que está en ejercicio pierde, pues termina su mandato y entrega el poder a quien ganó. Pero claro, eso es así. Lo que pasa es que el que ganó ya está haciendo declaraciones y mostrando posibles medidas, con lo cual ya como la importancia se le da más al que está por venir que al que está en su sitio, ¿no? Entonces, y las consecuencias las paga el que está el presidente actual, que además no tiene mayor poder para intervenir, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo bastante restrictivo en cuanto a usar las reservas del Banco Central argentino para calmar la situación del dólar. No lo puede hacer. Entonces, está bastante inmovilizado también el presidente. Y creo que usted piense que la mitad del país votó en contra de él. Claro. Pero fíjese una cosa, y me gustaría preguntarle por algo que también es lo que se dice en Argentina, o los analistas políticos igual a nivel internacional. Esa situación que usted acaba de describir, ese pérdida de piso político, de sustento del presidente Macri, y por otro lado, el que Alberto Fernández esté haciendo declaraciones, pero que aún tengamos que llegar a octubre para ese proceso electoral que definitivamente pudiera dejarlo en la presidencia, ¿no produce un vacío de poder? Todavía no. Todavía el presidente Macri tiene algún apoyo significativo de la sociedad, tiene un 30 y pico % de apoyos. Me parece que también Alberto Fernández está lo suficientemente preocupado para no tensar más la cuerda. Y también acá empiezan a jugarse ahora los propios problemas internos dentro de la coalición peronista. Recuerde usted que el kirchnerismo es un sector bastante más radicalizado, y Alberto Fernández aparenta ser un poco más moderado, ¿no? Entonces también empiezan a jugarse acá los tironeos, en donde aparecen los gobernadores, los empresarios, los medios de comunicación,
yo le diría que la situación hoy no es fácil ni sencilla para ninguno de los actores. Y que la única manera de predecir es verlo día a día. No queda otra alternativa, porque me parece que todo el panorama está muy cambiante. Claro, claro. Por eso están obligados de alguna manera a concertar. Y sí, porque, digamos, que el país se incendie no le conviene a ninguno de los dos, porque Alberto Fernández todavía no ganó las elecciones. Ahora, entonces necesita llegar tranquilo también. Claro. Ahora, señor Pedrosa, si uno mira hacia atrás, hace apenas una semana atrás, digamos, había cierta estabilidad en la Argentina. Hace una semana atrás, cada quien levantaba sus banderas, digamos, el país estaba enrumbado, estaba estable, sólido. Impresiona de alguna manera ver cómo se desestabiliza completamente la cotidianidad, cómo se ha producido esta especie de shock en los mercados por este resultado en las primarias. Bueno, eso ocurre también porque Argentina es un país muy endeble, muy débil en su sector externo, muy comprometido en un acuerdo muy estricto con el Fondo Monetario, y ese acuerdo y toda esa solidez estaba apoyada en la espalda del presidente y en el convencimiento de que él iba a ganar las elecciones. En el momento que no solo no las gana, sino que las pierde por un margen realmente indescontable, es que empieza la crisis. Pues quiero agradecer a Fernando Pedrosa por haber estado con nosotros en esta parte del programa, profesor, como lo dije, investigador de la Universidad de Buenos Aires, por ayudarnos a entender la actualidad de esta Argentina angustiada, golpeada después de estos resultados electorales de las primarias del domingo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buena tarde. Retomamos la noticia en desarrollo en los Estados Unidos. Ese nuevo tiroteo que se ha producido en Filadelfia cuando un sospechoso abrió fuego contra varios agentes de la policía dentro de una casa en Nice Towns. Testigos dicen haber escuchado, como les comentaba hace un rato, más de 100 disparos. La policía mantiene acordonada la zona. Hacemos contacto con nuestro periodista Alejandro Rincón, que tiene detalles. Alejandro. Hola, Dania, es un gusto saludarte a ti, a los que nos acompañan esta tarde cuando son las 6:38 en la costa este de los Estados Unidos. Ha pasado la primera hora de este nuevo incidente por armas de fuego que sorprende a la opinión pública de la Unión Americana. De momento, los mensajes claves que han mandado a las autoridades son los siguientes. Primero, viene por cuenta de lo que tienen ustedes ahora mismo en pantalla, las imágenes de las autoridades acordonando un sector del norte de la ciudad de Filadelfia, epicentro de este incidente. Una imagen que es clave para enviar el mensaje de que ahora mismo las autoridades están trabajando con el objetivo de asegurar que tienen el 100% de control sobre el área. El segundo mensaje clave que ha trascendido solo instantes atrás viene por cuenta del gobierno de los Estados Unidos en Washington. El presidente Donald Trump ha sido ya informado sobre estos sucesos en Filadelfia. Es un mecanismo habitual justo cuando tiene lugar este tipo de sucesos en la Unión Americana. El tercer elemento clave por tener en cuenta ha llegado aproximadamente hace unos 20 minutos y viene de mano de Eric Grip. Él es el oficial, la portavoz de la policía de Filadelfia, justo el cuerpo de seguridad que está ahora mismo atendiendo ese incidente. Él informa y entrega las siguientes precisiones que son claves a esta altura. 6 oficiales de la policía de Filadelfia han recibido impactos de bala y por el momento se tiene información de que hay una persona que todavía no ha sido capturada por las autoridades, que está siendo perseguida y que justamente es la razón por la cual no se ha dado la totalidad del control del área a pesar del esfuerzo que han adelantado las autoridades durante la última hora. El mensaje adicional a este momento de esa emergencia que está
ahora en desarrollo viene por cuenta del Centro Médico de la Universidad de Temple, que es la que ha recibido en la última hora a todos aquellos afectados por este tiroteo que se presume empezó por una investigación relacionada con narcóticos. Esa universidad se encuentra ahora mismo bajo medidas especiales de protección y pidiéndole a todas las personas, a sus estudiantes, que no salgan a la calle, dado que esto sigue siendo una situación en desarrollo. Galia. Ahora, Alejandro, el tiroteo o la investigación tiene que ver con narcóticos, según está señalando, pero, es decir, ¿cuál es la causa del tiroteo? ¿Iban a ingresar a buscar a esta persona? ¿Se supone que algo estaba pasando al interior del lugar donde se encuentra? ¿Qué origina el intercambio? La información preliminar que han entregado las autoridades indica con un operativo de búsqueda de algún material antinarcóticos. Este tipo de operaciones habitualmente en los Estados Unidos, no solo en Filadelfia, sino alrededor de todo el país, suele suceder bajo radar, como lo diríamos habitualmente, sin despertar algún tipo de atención ni del público, justamente pues para no generar pánico. Y tal vez en algún incidente, en algún momento en el que estaban llegando a un lugar para tratar de capturar a un grupo de sospechosos, es cuando surge este intercambio de fuego. El dato clave por ahora de la confirmación pues finalmente llegará solo cuando ya, por una parte, las autoridades de Filadelfia declaren que la emergencia ha sido controlada al 100% y ya cuando se tengan los primeros datos oficiales o una versión pública entregada pues directamente por los oficiales. Pero lo que estamos hablando por ahora sobre esta operación antinarcóticos, sobre la búsqueda o intento de captura de unos sospechosos que pudo haber derivado en este intercambio de disparos, son por ahora, ojo, versiones preliminares y que vienen de cuenta no solo de los reportes de la prensa local de Filadelfia, sino de algunas fuentes que son contactadas directamente, que están dentro de esos equipos de seguridad. Y por otra parte, la información señala que hay una persona que es la que no ha sido capturada. ¿Está localizada en un solo lugar o en un área? Un área es la teoría que se maneja provisionalmente. De nuevo, estos son datos preliminares. La imagen que hemos visto constantemente enfoca un sector, un bloque, en donde hay un conjunto de edificaciones y justamente es allí donde están actuando las autoridades y no hay forma de saber justo si están intentando enfocarse en una casa, en unas casas o por el contrario en una manzana. Son justamente estas las precisiones que no pueden establecerse hasta cuando sean las mismas autoridades quienes entreguen esa información oficial y expliquen sobre todo finalmente cómo transcurrió ese operativo, cuánto tiempo duró, cuántas personas estuvieron involucradas, cuántos lugares revisaron, de manera tal que esto todo son indicaciones preliminares, pero lo que sí es un hecho es que hay un extenso despliegue policial con el objetivo clave, ojo, de mandar ese mensaje a el público general, de que allí está la policía, está trabajando, están tratando de retomar el control, aun cuando sí es un hecho que es lo que genera mayor preocupación ahora en toda la opinión pública de los Estados Unidos, de que está esta persona que todavía no ha sido capturada y que está incluso todavía intercambiando en algún momento fuego con las autoridades. Alejandro Rincón, uno de nuestros periodistas en Estados Unidos. Gracias, Alejandro, por la información. Es noticia en desarrollo. En nuestras emisiones informativas, por supuesto, ampliaremos lo que está ocurriendo y sobre todo tendremos la respuesta de las autoridades para aclarar todos estos detalles que Alejandro está mencionando. Hacemos pausa. Llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Nuestras cuentas en Twitter, en Instagram, nuestra página web, nuestro canal en YouTube son plataformas para encontrarnos. Conéctese a la información. Conéctese con nosotros, con NTN 24. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.